Me presento, soy Joaquín Jiménez. Yo soy el director de una empresa que se llama The Bonding, que hace parte del grupo DNA, que es una multinacional que se compone de un grupo de empresas como The Bonding, entre otras. Y nosotros lo que hacemos somos consultores de recursos humanos. Tenemos una empresa dedicada para cada tipo de servicio, pudiendo así entregar con profundidad todas las necesidades en realidad que necesitan los recursos humanos, desde contratación hasta contracción de empresas y despidos también, y todo lo que es la parte de la gestión de personas también, ¿ya? Gestión desde evaluaciones psicolaborales, evaluaciones de desempeño, coaching, etcétera. Contamos con plataformas digitales para poder hacerlo y por eso nos sentimos también súper capacitados para eh, hablar sobre el tema de entrevistas online, en realidad todo lo que tiene que ver con asistencia a recursos humanos con plataformas online. ¿Ok? Temazo para los días de hoy. ¿Cómo enfrentar las entrevistas online? A ver, tenemos algunos puntos acá. La verdad es que la presentación es bien directa al punto. ¿Ok? Este, primero, comentarles un poco por qué creo yo que puede ser una de las personas indicadas para hablar de este tema, ¿no? Soy el director ejecutivo de la empresa de Bonding, que es una plataforma online donde tú puedes, como empresa, reclutar candidatos o como usuario puedes encontrar vacantes que están publicadas, ¿ya? Pero la gracia un poco que tiene The Bonding es que nosotros encontramos una empresa adecuada a la persona y una persona adecuada a la empresa. ¿Cómo hacemos esto? Nosotros permitimos con que la empresa publique sus vacantes, pero antes de eso, ella tiene que responder 24 preguntas sobre la cultura de su empresa y el estilo organizacional. Le hacemos preguntas sobre el tipo de carrera, el tipo de remuneraciones, cómo es el liderazgo dentro de la empresa, eh, cuánto incluyen a todos los funcionarios dentro de la toma de decisiones, por ejemplo. Eh, También cuáles son los intereses que tienen, si es que ofrecen horarios flexibles, si es que ofrecen viernes cortos, por ejemplo, algún otro tipo de beneficio, etcétera. Eh, y también hacemos preguntas sobre, por ejemplo, si tienen responsabilidad medioambiental, social, etcétera. Entonces, la empresa llena estas preguntas, que son confidenciales, y publica la vacante. Y al usuario, cuando crea el perfil dentro de la plataforma, le hacemos las preguntas sobre los mismos temas que para él o ella se traducen en sus preferencias profesionales. O sea, si es que para ellos es importante que el liderazgo sea súper cercano, por ejemplo, a los funcionarios en relación a la toma de decisiones, si es que reciclan o no, si es que es importante que se recicle en la empresa o no, etcétera, etcétera. Las mismas temáticas se le preguntan tanto a la empresa como al candidato. Y nosotros vemos si la empresa y el candidato hacen match, ¿ya? Véanlo así como un Tinder laboral. Además de, obviamente, también hacer el filtro de la parte técnica de la vacante, ¿ya? Si es que el candidato trabaja en el área de marketing o finanzas o lo que sea de la incumbencia de la vacante, si es que está dentro del cargo, si es que está dentro del salario, etcétera, dentro del nivel de inglés, etcétera. Y así nosotros presentamos una vacante para el funcionario de la empresa de sus sueños o la empresa que tiene fit con sus preferencias profesionales y lo mismo para la empresa, ¿ok? Eso un poco. Ahora vamos, ya tenemos casi 60 personas acá online que quieren escuchar un poco sobre cómo enfrentar las entrevistas online. Antes de eso, hay que preparar la entrevista, ¿ya? Tener un buen autoconocimiento, ¿ya? Informarse de la empresa y estar seguros de lo que podemos aportar, ¿ya? Entonces acá hay tres cosas que tenemos que considerar. Primero, cuando hablamos de autoconocimiento es un poco entenderte a ti mismo en lo que tú eres fuerte, en lo que tú tienes que desarrollar, ¿ya? Son dos cosas bien importantes. Después, informarse un poco sobre la empresa, ¿ok? La empresa, en qué rubro está, en qué momento está, cuáles han sido las últimas noticias sobre la empresa, etcétera. Y después, estar seguro de lo que podemos aportar y ahí obviamente un poco más relacionado a la vacante. Ya hay que tener ese panorama completo antes de hacer la entrevista, obviamente. ¿Ya? También es muy importante, espérenme un segundo, tuve que poner en mudo,
el micrófono porque no puedo toser en los días de hoy. Antes me decían salud, ahora me mandan a la cresta. Así que perdone por eso. Bueno, es recomendable ensayar la entrevista. ¿Por qué? Porque la práctica hace la perfección, esa es la verdad, ¿ya? Entonces es recomendable que nosotros siempre ensayemos lo que vamos a decir, cómo lo vamos a decir, porque cuando hacemos una tarea repetitiva, siempre acabamos realizándola al final con mucho más eficiencia y normalmente mejoramos en cada paso que la hacemos. Entonces así adquirimos más seguridad, ¿ya? Pueden hablarlo con un amigo, con un familiar, etcétera. Pueden prepararse un poco para la entrevista sobre exactamente los puntos acá que también estamos describiendo, sobre el autoconocimiento, informarse sobre la empresa y sobre la vacante para saber cuál es nuestro valor agregado ahí, ¿ya? Un segundo. Y eso como preparación, entonces por eso le pusimos 0,0, ¿ya? 0,0. Ahora el 0,1. Lo primero y más importante es poner especial atención a los aspectos técnicos, ¿ok? Yo trabajo haciendo muchas reuniones comerciales con clientes y ustedes no saben la cantidad de veces que he tenido problemas de conexión, ¿ya? No por falta de preparación, simplemente por falta de suerte, ¿ya? Muchas veces es una cuestión que nos supera. Entonces los aspectos técnicos, partiendo por contar con una conexión a internet que sea estable, eso es más importante a que sea rápida, pero que sea estable, ¿ok? Ojalá que soporte formatos HD, y hasta asegurar el buen funcionamiento del video, del sonido, ¿ya? Eh, Hoy día yo me levanté en la mañana y descubrí que mi internet no funcionaba. Yo tenía este webinar con toda la gente linda que está acá escuchando. Eh, bueno, sin entrar en pánico, llamando entera, descubrí que no había pagado la última factura de Entel. Mal. La pagué, ahora tengo conexión y todos me están escuchando, pero estoy preparándome desde las 7 de la mañana, ¿ya? Vengo con el equipo técnico haciendo diferentes tests con los dos computadores que están acá en mi casa para saber cuál es lo mejor. Y llegamos a la conclusión de que ustedes me están escuchando bien, están viendo todo bien. Bueno, y si es que no, también pueden hacer acá las preguntas, ¿ya? Si es que pasa por algún problema técnico. Pero es muy importante que hagan este chequeo, ¿ya? La luz también es importante. eh, para que obviamente tú te puedas ver adentro de la entrevista, que el entrevistador te pueda ver, etc. Eh, Siempre, acá un punto adicional, ¿ok? Siempre es recomendable que tú tengas un plan B, ¿ya? Prepárate para el apocalipsis, ¿ya? En donde Internet no te funcionó, tú hiciste todos los tests igual y hiciste todo lo posible, lo chequeaste, te sentaste al frente y en ese minuto los astros no quisieron ayudarte y se te cayó todo. Tener un plan B como el currículo ya enviado antes al entrevistador, hacer una llamada al final sin video desde tu celular, que sea sin video al final, pero por lo menos un audio. O sea, ten en cuenta que el entrevistador reservó una hora para entrevistarte, ¿ya? Si es que la conexión en internet no te falló ese día, bueno, tú te preparaste, mandaste tu currículum antes, lo puedes llamar por teléfono sin necesitar de internet, sino que conexión de teléfono y hacer la entrevista al final por audio. O sea, algo hay que hacer, ¿ya? Otra cosa que se puede hacer, por ejemplo, es grabarte un video. Grábate un video y lo subes después cuando tengas internet o antes, de hecho, te puedes preparar, ponerlo en la nube y decirle a la persona que entra el link para que te vea el video sobre tú presentándote como tu currículum y respondiendo a las preguntas típicas que se hacen en una entrevista, que ya vamos a pasar por eso. Pero siempre es muy importante tener un plan B, aunque ojalá que nunca lo usemos, ¿ok? Dos, escoge planos cerrados como un fondo plano, preferiblemente con una pared blanca o de tonos que no llamen la atención. Porque acá el punto es que el protagonista seas tú, ¿ok? Así el reclutador no se puede distraer con las cosas que tienes tú a tu alrededor. A ver, en mis reuniones comerciales con clientes, por ejemplo, ahora en esta época del teletrabajo, he visto, por ejemplo, que las personas están en una biblioteca. Ok, hay poco para distraerse, pero igual es una distracción, ¿ya? Por ejemplo, no sé, de repente me pongo a mirar la biblioteca, o él, no sé, al final él puede ver mi biblioteca y ver que estoy leyendo el Quijote o que no sé cuáles son los libros que estoy leyendo, empieza a volarse y se va para otro lado, ¿ya? O un cuadro, por ejemplo, no sé, un cuadro que tenga algún color y después uno lo empieza a mirar y ves que este cuadro es de tal pintor o del otro y se te fue el entrevistador al final.
Entonces, ojo con eso, ¿ok? La idea acá es que nada lo distraigas. En un minuto tú puedas distraer al entrevistador. Y adicionalmente, investiga los códigos de vestuario de la empresa, ya a la que postulas. Y trata de usar un atuendo acorde al cargo que aplicas también. ¿Ya? Entonces está el factor empresa y el factor eh, vacante, por un lado. Y obviamente el factor empresa también se compone por el rubro. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de banco, por ejemplo, es diferente a una empresa de tecnología, o es diferente a una empresa mineradora, que es diferente a una empresa de una cervecería, por ejemplo. Entonces, trata un poco de entender si es que cuál es más o menos el código de vestuario que es adecuado para la vacante y también para la empresa, ¿ya? Eh, Ahora, si es que hay que elegir entre, no sé, las mujeres hay dos vestidos, por ejemplo, o los hombres dos tipos de chaqueta, etcétera, o lo que sea, o chaqueta o no, o corbata o no, etcétera, siempre es mejor vestirse un poquito más formal que menos formal, ¿ya? Esa por experiencia se los puedo decir así. Tercer punto, presentar tu hoja de vida, ¿ya? El currículum adecuado, o sea, el currículum tiene que ser adecuado a lo que es más importante para el cupo, ¿ya? Muchas personas creen que tener un currículum sirve para todo y la verdad es que no es así para nada, ¿ya? El currículum siempre nosotros lo podemos ajustar un poquitito para el rubro, para la empresa y para el cupo, ¿ya? Es importante que sea personalizado de esa forma porque te aumenta significativamente la probabilidad que te contraten, ¿ya? Es así. Primero, lo más importante es que tú tengas un ejemplo, ¿ya? Un caso concreto en el que tú hayas demostrado un desafío y una solución exitosa, que es lo más importante, ¿ya? Pero obviamente cuando estamos hablando de que este ejemplo, sea súper adecuado a lo que es la vacante, ¿ya? Y lo otro está en tus puntos importante siempre al alcance de la mano, ¿ya? O sea, puedes escribirlo en un cuaderno, puedes tenerlo en un archivo de fácil acceso, lo puedes tener escrito en la mano, da lo mismo. La verdad es que tú lo puedas ver y que tú lo tengas al alcance de la mano a la manera, a la hora de la entrevista, ¿ya? Por ejemplo, yo estoy usando la misma presentación acá con ustedes para leer sobre los puntos y obviamente desarrollo un poco más la idea con algunos puntos que se me vienen ahora a la cabeza. Pero ese es mi material de apoyo en este minuto. Eh, Como cuarto punto, no menor, sé consciente con tu lenguaje corporal, ¿ya? Al ser un proceso que es súper subjetivo en realidad, la combinación de postura corporal que sea abierta, ¿ya? O sea, no de manos cruzadas, por ejemplo, o contraído como para abajo, ¿ya? Que sea abierto como disponible a recibir información, a recibir a la persona también, ¿ya? Que sea flexible junto con una conversación que, ojo, siempre sea interesada, por un lado, o sea, mirar a los ojos, estar siempre muy atento, nunca desviarse cuando la persona te está hablando, etcétera. Y eso como primer punto. Y segundo punto, que esta conversación sea honesta, ¿ya? Cuando no eres honesto o cuando te estáis chamullando en realidad, se nota. Todas las veces se nota, ¿ya? Entonces, la postura corporal con cómo tú estás hablando se complementan en un paquete completo que es al final la venta de tu imagen en una entrevista, ¿ya? Muy, muy importante esto que estoy hablando. Entonces, también el uso de las manos, por ejemplo, ponerse así, o hacer así, o decir hola, etcétera. Todos estos son gestos al final que demuestran que estás interesado, que estás siendo honesto, que estás siendo receptivo con la persona y que estás interesado en lo que está pasando a lo largo de la entrevista, ¿ya? Que es lo más importante. Quinto punto, mostrar coherencia. Tú no le vas a creer a una persona que me dijera, por ejemplo, que es muy activa y dinámica, pero si es que el tono de voz es monótono, es un ritmo lento, o no gesticulara, por ejemplo, en lo más mínimo, ¿ya? O sea, lo que habla y lo que dice, o sea, cómo lo habla y cómo lo dice al final, no calza, ¿ya? No calza. O sea, recuerden siempre que el entrevistador no solo está evaluando lo que dices, sino cómo lo dices. Y es justamente esta mezcla entre lenguaje corporal, tono de voz y lo que estás diciendo, este componente de tres factores en realidad, que tiene que tener la coherencia, ¿ya? Eso es muy, muy importante. Algunos tips, por ejemplo, que les puedo dar, como les mencionaba antes, cuando
cuando corporalmente tú estás abierto para recibir, el tono de voz también es seguro, es confiante, es amistoso, amigable, eso se nota, ¿ya? Y si junto con esto tú estás hablando de lo que mencionábamos antes, un desafío, ¿ya? Y en el desafío obviamente pasas por una parte, pucha, me pasó esto, fue súper difícil, o sea, decirlo con este tono de voz, difícil, como si estuvieras peleándola, si te recordaste que en ese momento en verdad lo pasaste mal y por lo tanto usas estos gestos de manos, de movimiento corporal, raspa un poco la voz, eso todo indica que en verdad está siendo coherente, está siendo verdadero en lo que estás diciendo porque de alguna manera le estás reflejando cómo lo pasaste en ese momento. Y después cuando superaste el desafío o eres exitoso en algo, es como un tono más abierto, es como una alegría que te sale, y ahí el tono de voz y obviamente las expresiones también cambian, las expresiones de tu cara, el movimiento de tus manos, eso es muy importante, ¿ok? Muy importante porque el entrevistador está evaluando cómo dices lo que estás diciendo. Sexto punto, revisar las típicas preguntas que surgen en entrevistas. Ya eso hay que tenerlo sí o sí, lo puedes tener como mencionaba anteriormente en tus notas, en un cuaderno, escribirlo en la mano, en un material de apoyo, como ya lo estoy haciendo acá con ustedes en la misma presentación, etcétera. ¿Cuáles son las típicas preguntas de entrevista? ¿Qué esperas de la empresa a la que postulas? ¿Ya? ¿Cuáles son tus expectativas? Eso hay que tenerlo muy claro. ¿Cuál es el aporte que tú puedes darle a la empresa? Y ahí a lo mejor enfocarse un poco más en el cargo, ¿ya? Y la respuesta tiene que ser siempre sincera, ¿ya? Si no lo es, puede sonar falso e intensificar los nervios considerablemente. Esto, como les decía, la mentirita o la verdad parcial te, se cacha al tiro, ¿ya? Esa es la verdad. Entonces hay que ser siempre sincero. Mira, yo soy bueno en esto, creo que puedo aportar en esto, en esto. Una de las cosas que tengo que desarrollar es esto. Y creo que por lo mismo, por mi fortaleza, yo le puedo aportar esto a la empresa y creo que la empresa me puede aportar a esto en mí. Y por eso me interesa. ¿Ya? O sea, no es solamente qué esperas cuando estamos respondiendo a la primera pregunta, que es qué esperas de la empresa a la que postulas, es una vía de dos manos siempre. Yo creo que le puedo aportar, que es la segunda pregunta, creo que le puedo aportar esto a la empresa y creo que la empresa me puede aportar esto a mí. Entonces, eso es lo que estoy esperando, que esta relación mutua entre la empresa y yo sea un win-win para los dos lados, digamos, al final. ¿Ya? Eso es súper, súper importante. Otras preguntas. ¿Cuáles son tus principales debilidades? Como les mencionaba, esto lo tienes que tener a mano. O espacios de mejora como persona. ¿Ya? No se debe nunca responder diciendo soy perfeccionista. Por favor, sáquense eso. Esa es la pregunta más cliché, la respuesta más cliché que pueden dar. Y desde el punto de vista de recursos humanos ya tenemos eso tachado, ¿ya? Jamás. O confiado, ¿ya? Tampoco. Lo mejor son competencias reales que tú podrías mejorar, ¿ya? Entonces, cuando estamos hablando de debilidades, acá yo tengo un tip que es muy importante. Generalmente no son debilidades, ¿ya? Pero son eh, habilidades o capacidades que tú tienes que desarrollar aún, ¿ya? Eso no es que sea una debilidad, sino que es algo que aún no te ha tocado desarrollar. Y eso generalmente está directamente relacionado al cargo o a la trayectoria profesional en la que tú estás. Por ejemplo, si tú eres un analista, de seguro te ha tocado un gran porcentaje de tus horas trabajando en cosas que son más operacionales, ¿ya? Entonces, ahí lo que tú tienes que desarrollar para el próximo paso, ¿ya? Para una sugerencia, perdón, para una subjefatura o algo en ese sentido, o una coordinación, una especialización, ser un especialista, lo que tienes que desarrollar es un poco más de horas donde tú tienes que influenciar a otras personas para que hagan lo que tú necesitas que hagan, ¿ya? Entonces esta parte de gestionar personas, de influenciar las capacidades de influenciar personas, de convencerlas, etcétera, es algo que tienes que desarrollar. No es una debilidad. Lo que pasa es que a ti te ha tocado estar trabajando en una tarea que es operacional. Y esa tarea son tus fortalezas, si es que lo hiciste bien. Obviamente son, mira, yo hice de esta forma, me encontré con este desafío y eso todo en el ámbito operacional para un analista está perfecto, ¿ya? Pero el próximo paso es empezar a gestionar personas, a influenciar.
cómo hacer este tipo de cosas es lo que tú podrías desarrollar. Lo mismo en todos los otros escalafones de la pirámide organizacional, ¿ya? Si quieres un, no sé, un jefe y va a pasar a una subgerencia o a una gerencia, etcétera. Cada vez que tú subes en la jerarquía organizacional, tienes que desarrollar cada vez más un pensamiento estratégico, por ejemplo, tienes que desarrollar más el influenciar a otras personas, el ser un poco más analítico en todo lo que es la parte estratégica y no tanto analítico en la parte operacional. Entonces, todas estas son capacidades que hay que desarrollar, ¿ya? Tomen eso como tip como dijimos al principio, tienen que autoconocerse, saber en qué etapa de la carrera ustedes están, ya justamente para eventualmente hablar sobre qué es lo que necesitan desarrollar en el futuro, sobre todo a la vacante que ustedes están postulando. ¿Ya? Otras preguntas son, ¿cuál es tu proyección a 5 años? ¿Ya? Y acá las respuestas que indiquen ser mi propio jefe o crear un negocio no son las correctas, ¿ya? Porque no es lo que te está ofreciendo la empresa. Entonces, si es que es eso en tu vida, ¿por qué estamos teniendo esta conversación como entrevistadores? ¿Ya? ¿Cómo te defines? Debe ser enfocada en aspectos profesionales, ¿ya? El cómo te defines deja de lado todo lo que es el ámbito personal en el sentido social, el sentido familiar, ¿ok? Y hablemos de capacidades profesionales. Las capacidades profesionales, si es que las buscan en Google o si es que hacen algún test de habilidades profesionales, ya saben que son trabajo en equipo, liderazgo, capacidad de análisis, resolución de problemas, etcétera, ¿ya? Por favor, hagan un listado y trata de definir con tu autoconocimiento cuáles han sido tus fortalezas y cuáles son aún las que tienes que desarrollar, que como les digo, dependiendo de dónde estás en la escala de la jerarquía organizacional, obviamente las que son más típicas de escalafones más altos, como de gerencia hacia arriba o subgerencia o jefatura incluso, son las tareas donde tú tienes que influenciar a otras personas, donde tú tienes que tener una mirada más global, una mirada más estratégica sobre las tareas que se tienen que realizar. ¿Ok? A ver, la parte más difícil. Controla tus nervios y no seas ansioso. A ver, estamos hablando de entrevistas online, ¿ya? Entonces, acá tú ya saliste ganando versus una entrevista presencial. ¿Por qué? Uno, ya estás en un ambiente familiar, estás en tu casa, ¿ya? No vas a llegar atrasado, ¿ya? No vas a estar con hambre, no vas a estar con ganas de ir al baño, ¿ya? Esto no te puede jugar una mala pasada porque todo esto ya lo puedes controlar y de una manera mucho más fácil a que si tienes que salir a la calle y contar con un montón de factores que son ajenos a tu propia gestión. Entonces, esto ya te debería dejar así, mucho más tranquilo, ¿ya? Eh, y un poco para controlar los nervios y no mostrarse tan ansioso, tenemos algunas reglas que te pueden hacer ganar un poco de tiempo cuando te hacen una pregunta que es un poco difícil y que tú no tienes aún así la respuesta tan rápida, ¿ya? Entonces, lo que nosotros estamos hablando acá es utilizar algunas preguntas de chequeo al entrevistador para tratar de ganar un poco más de tiempo y que te permita también este tiempo terminar de armar tu respuesta, como por ejemplo, te hacen una pregunta, sabes más o menos cuál es la respuesta, pero no la tienes al tiro. Entonces tú le puedes preguntar al entrevistador, ¿puedes detallar un poco más tu pregunta? Ahí el entrevistador se pone a hablar un poco más y tú te das un tiempo para tratar de cranear cuál es la respuesta más asertiva, ¿ya? Con esto gana un poco de tiempo. Punto número 8, crear sintonía con el entrevistador. Nosotros usamos algunas técnicas, por ejemplo, de la técnica de espejo. Si es que el entrevistador se echó para atrás, tú te puedes echar para atrás, ¿ya? Si es que el entrevistador hizo así al frente, tú también te echas al frente. Con esto tú vas creando como una sintonía que te juro que es inconsciente en el entrevistador, con lo cual tú estás más o menos en el mismo nivel vibracional, si se puede decir así, ¿ya? Que un entrevistador sea distante no tiene por qué significar, por ejemplo, que la entrevista no vaya bien. Ya esto es la primera cosa que también influencia en el punto anterior de la ansiedad. Entonces, tranquilo con eso. Aunque es deseable que la conversación sea fluida y cercana, para crear sintonía con quien tenemos adelante y adaptarnos al estilo de comunicación. También se puede hacer alguna pregunta que denote interés por la empresa o por el puesto de trabajo. Esto es muy importante. Nadie sabe más
en esta conversación que el entrevistador sobre la vacante sobre la empresa, ¿ya? Entonces, cuando tú estás hablando, al ser entrevistado, sobre que te metiste a la empresa, que hiciste tu tarea, que encontraste bueno en la empresa una cosa específica, alguna noticia en la que ellos salieron, por ejemplo, que esto te generó como un interés adicional a entrar en la empresa, etcétera, esto al tiro lleva al entrevistador a decir, oh, qué bueno, mira, uno, hizo la pega, ya está obviamente hablando de, o sea, se dio el trabajo de investigar a la empresa. Dos, me está diciendo que aquello que encontró le gustó a él o a ella por estas razones, etcétera, ya, entonces eso está súper bueno. Y además te da un momento también donde el entrevistador puede acrecentar un poco más de información a lo que tú encontraste, ¿ya? Y este tipo de conversación que al final se escapa de lo que sería una entrevista y pasa a ser, por lo menos por algunos segundos, un poco más una conversación, crea una sintonía, ¿ya? Eh, yo en lo personal he tenido entrevistas que han sido con una sintonía increíble con la persona, ¿ya? Súper buena onda, una conversación súper fluida y no he quedado en el trabajo. Y otras que han sido entrevistas donde la persona estaba súper fría y de repente me funcionó mucho mejor que la otra entrevista, ¿ya? O que en el trabajo, por ejemplo. O en el cambio de puesto. Esto pueden ser entrevistas internas también dentro de la misma empresa. Cuando estás postulando un cargo, también te entrevistan las personas, los entrevistadores internamente de la empresa, ¿ya? Acá el punto, que uno de los finales, si no el final, es cuida tus redes sociales, ¿ya? ¿Por qué? Está completamente equivocado bajo mi punto de vista, esto es algo personal, ¿ya? Yo trabajo en una empresa que es una consultora de recursos humanos, nosotros tenemos muchos años en realidad trabajando en este rubro. Eh, yo en lo personal, puede ser que con mis colegas no sea así, pero yo en lo personal encuentro que la vida es una, ¿ya? No existe para mí una vida, yo soy de una manera en mi vida familiar, soy de otra manera en mi vida social y soy de otra manera en mi vida profesional. No, tú tienes, para mí, de nuevo, tú tienes una vida, ¿ya? Y obviamente tú dices o dejas de decir algunas cosas en el ambiente en el que estás porque o no tiene nada que ver con el ambiente o porque tienes que cuidar un poco lo que dices en los tres ambientes, ¿ya? En los que acabo de mencionar. Las redes sociales eres tú de una manera pública, ¿ok? Y hay redes sociales donde tú puedes obviamente poner las cosas y deberías hablar sobre cuál es tu, cuál es tu personalidad o cuál es la parte de ti que habla de lo profesional. ¿Ya? Existen redes sociales para eso. Existen otro tipo de redes sociales para hablar con tu familia, otro con tus amigos, etcétera, ¿ya? Pero tengan en cuenta que los entrevistadores sí tienen acceso a todas las redes sociales, ya sea porque ellos también tienen esta parte en lo personal, esta parte en lo profesional. Entonces, sepan que están expuestos a que algunos de los entrevistadores puedan entrar en sus redes sociales y ver, eh, uno, si estás buscando trabajo de forma activa, cuida las publicaciones que haces en tus redes sociales, porque seguramente tú no vas a querer eh, que algo te juegue en contra, por un lado. Pero por otro lado, es que seas completamente incoherente, ¿ya? Entonces, como les digo, tu vida yo creo que es una, y tú no puedes ser completamente dicotónimo entre lo que tú dices de un lado y cómo actúas en otro lado, ¿ya? O sea, esto no puede venir en contra, esto no puede ser una dicotomía, una bipolaridad, digamos, entre una cosa y otra. O sea, a lo mejor hay un aspecto sobre el mismo asunto que tú lo puedes decir un poco más en un lado o un poco menos en el otro, ¿ya? O decirlo con un tono más profesional, un tono más familiar, un tono más social. Eso está perfecto, ¿ya? Pero ojo que el entrevistador sí se puede meter en redes sociales y ver si es que existe alguna incoherencia entre lo que tú estás hablando, cómo tú te posicionas frente a la empresa, cuáles son tus visiones, y después encontrar que en las redes sociales tú estás haciendo algo que es completamente lo opuesto, ¿ya? Obviamente el entrevistador sabe que en un ambiente más, entre comillas, relajado, como puede ser una red social que es para el uso de tus amigos, social o familiar, tú puedas decir algunas cosas de una manera más relajada, ¿ya? Eso está perfecto. Pero ojo con que algo no te juegue en contra, ¿ya? Eso es lo único que hay que tener bastante cuidado, ¿ya? Y terminamos por ahora. Ahora lo que voy a hacer es tratar de abrir acá a preguntas que ustedes pueden escribir
y si es que yo las puedo contestar, entonces feliz. Si es que no, bueno, voy a tratar de contestarlas de cualquier manera, ¿ya? Si es que no les digo que no, no puedo, no. Tampoco chamullar, como les dije, también hablar de cosas que no me incumben o no te incumben a ti, no es malo, o sea, no es bueno para la entrevista y no es bueno tampoco en un webinar como este. ¿Tienen alguna pregunta por acá? Algo que les voy a dar un espacio acá para que puedan hacer algún tipo de pregunta o si quieren que aclare más algún tema en específico. Una locación que no distrae, me preguntan acá. ¿Puede ayudar a conocer al entrevistado? Claro, puede ayudar a conocer al entrevistado. Sí, eso claramente es así, ¿ya? Cualquier cosa que pueda distraer al entrevistador lo puede llevar a pensar en cualquier otra cosa que no es tú, y tú eres el protagonista, así que sí. ¿Hacia dónde se mira? Se mira siempre hacia el frente de la cámara, ¿ya? Siempre, siempre al frente como si estuvieras mirando a los ojos a la persona. Ahora, ustedes vieron que yo en el webinar, por ejemplo, y esto es normal, cuando tú estás pensando en algo, los ojos se te van siempre a algún lado y después vuelves, ¿ya? No hay problema en eso, ¿ok? Se mira la cámara cuando se pueda, si es que no, si es que estás inventando alguna pregunta o estás craneándote algo, los ojos automáticamente se te van a ir donde se tienen que ir. Y esto pasa también al frente en entrevistas offline, presenciales, ¿ya? Así que eso es completamente normal. Y si no te sientes cómodo con el video, te verás igual nervioso. Eh, el video es lo mismo que estar mirando a la persona a los ojos, ¿ya? O sea, estar al frente de la persona. A la persona, de nuevo, se la mira a los ojos cuando se la mira y cuando estás pensando en algo, los ojos se te van un poco y después vuelves, ¿ya? Eh, Distancia de la cámara al cuerpo. Mira, la idea es un poco como ustedes me están viendo acá, ¿ok? Eh, yo estoy principalmente un poquito más abajo de los hombros, mostrando a ustedes. Más o menos saquenle una foto a eso y es como deberían estar presentándose ustedes, ¿ya? Es muy parecido a la foto de LinkedIn en ese sentido. Entonces la distancia de la cámara al cuerpo va a ser más o menos justamente este rango que nosotros estamos mostrando acá. Claro, en este caso no se ven las manos. Si es que no se ven las manos, sí, puede ser un poquito más alejado. Es que para que se puedan ver las manos. Pero básicamente es eso, las manos deberían aparecer cuando estamos hablando más o menos del pecho hacia arriba, ¿ya? No, cómo manejar los apuntes y no desviar la mirada es un poco lo que estamos hablando. Se puede desviar la mirada en un par de segundos, estoy mirando acá y después te miro a ti. Eso no es un problema, ¿ya? Incluso en reuniones, en entrevistas presenciales yo también lo he hecho y no hay problema. Aquí, claro, es necesario poner meternos eh, completo o hasta con la parte superior. Acá un poco tratar de entender el rubro. Ya cuando estamos hablando, por ejemplo, del banco, ellos son un poco más formales y por lo tanto una chaqueta, camisa y corbata puede ser que sea lo apropiado. Cada vez más se usa menos la corbata en todo caso, pero es mejor eh, exagerar un poco para arriba que para abajo, ¿ya? Ahora, los pantalones obviamente no te los van a ver, porque tampoco es interesante que tú alejes la cámara lo suficiente para que se te muestre el cuerpo completo, ¿ya? No, estamos hablando acá más o menos de pecho hacia arriba y por lo tanto eso es lo que se va a ver. Se puede preguntar el salario por medio de esta entrevista. A ver, eso es una excelente pregunta. Yo por lo general digo que no. ¿Ya? La entrevista, a ver, si es que es la primera entrevista, no. Si es que hay una segunda entrevista porque ya pasaste por algún tipo de filtro y ahí de manera, entre comillas, espontánea se te va a empezar a preguntar, se te va a empezar un poco a- el embudo va a empezar un poco a achicarse para la negociación, entre comillas, monetaria, comercial, ¿ya? Entonces, pero en la primera entrevista no hables de salario, ¿ya? En la segunda y la tercera generalmente de seguro son más de una, ¿ya? Entonces, no. Y deja que el entrevistador, la empresa, hable de esto. Si estamos hablando del mismo cargo, entonces ya más o menos tienes una idea, ¿ya? Nosotros tenemos una plataforma que se llama Show Me the Money, donde ustedes pueden ver más o menos cuál es el salario que ustedes deberían pedir dependiendo del perfil de ustedes, para qué tipo de empresa, si una empresa grande, mediana, chica, de cuál rubro, etcétera. Eh, les, ahí creo que mi tip sería métanse a Show Me the Money, búsquenlo en Google y van a poder descargar algún reporte si es que realmente es necesario para ustedes un reporte de salario sobre cuáles ustedes deberían pedir, más o menos, cuánto deberían más o menos, cuánto valen ustedes en el mercado, básicamente, ¿ya? ¿Cómo puedes enfrentar a una videollamada?
si es que no te sientes cómodo con ellas. Bueno, eso es un problema, a ver, es un problema que hay que superar, ¿ya? En los momentos como ahora, por ejemplo, no existe otra forma de entrevista, ¿ya? Entonces, es como esta persona que, por ejemplo, tiene que dar un discurso, está obligado a dar un discurso al medio, o sea, en un escenario a muchas personas y la persona tiene un miedo, una fobia. Y lo que te puedo decir es, que fue el punto cero de acá, es entrena. Entrena con amigos, entrena con familiares hasta que te sientas más cómodo. Que ser autoexigente es realmente una debilidad o una fortaleza. No, ser autoexigente es una, a ver, es un cuchillo de dos filos. ¿Por qué? Es una fortaleza en el sentido que tú estás demostrando que tú entregas con excelencia, ¿ya? Y ojo, a mí en la empresa anterior, no, hace dos empresas atrás, en mi empresa, una multinacional de consumo masivo, etcétera, decían, nosotros siempre queríamos entregar con excelencia, entonces hasta que no estuviera 100% todo, nosotros no pasábamos el bastón, digamos, no pasábamos de la tarea a a la persona que se la íbamos a enviar, ¿ya? Una campaña de marketing, por ejemplo, ya no la íbamos a lanzar si es que no estuviera 100%. Y nos empezamos a dar cuenta que el set, eh, eh, tener el 70% y salir más rápido es mucho mejor para la empresa, para todos, para el usuario, para todas las personas que están metidas, que entregar 100%. ¿Por qué? Porque del 70 al 100% son detalles tan imperceptibles que al final lo único que estás haciendo es perder tiempo e incluso perdiendo plata, ¿ya? Entonces, el ser autoexigente hasta el 70% está bien. Si eres autoexigente y tú vas a entregar siempre con 100%, hay un 30% del tiempo tuyo en el que tú estás perdiendo dinámica. Estás perdiendo plata, estás perdiendo tiempo en realidad, que es plata, ¿ya? Entonces ahí en ese lado es debilidad, ¿ya? Este es el tip que te dejo. Habla siempre sobre, mira, cuando yo veo que la tarea está a 70%, pero está así, perfecto al 70%, yo ya paso a la próxima tarea porque sé que el 30% restante son detalles que son imperceptibles, que al final no agregan tanto valor. La hora trabajada para llegar a ese 100% no te agrega tanto valor como el 70%. Entonces, eso es algo que yo diría en entrevista. A ver, mira, acá una pregunta sobre una vida deportiva activa. Cuando hemos tenido una vida deportiva activa donde uno ha participado de campeonatos, esto es favorable mencionarlo en la entrevista. Me he dado cuenta que puede ser una desventaja porque piensan que uno va a pedir permiso, aparte del CV. A ver, no, bueno, ahí un poco respondiendo a la pregunta que te dije. Claro, una persona que viene de entregar con excelencia, eh, el tip es un poco lo que le estoy diciendo acá, ¿ok? Entregar con la excelencia hasta cierto punto. Después de eso, estás perdiendo tiempo, ¿ya? Los jefes no te van a exigir entregar con excelencia hasta el 10% si es que en verdad entre el 70 y y el 100% no se agrega valor. ¿Qué otros documentos recomiendas tener abierto en la computadora para darle una ojeada durante la entrevista? Puede ser tu LinkedIn, ¿ya? Donde ahí va a demostrar, por ejemplo, tu red de contacto, etcétera. Y básicamente es eso. Si es que hiciste algún trabajo voluntario, a lo mejor abrir alguna página sobre este voluntariado que hiciste tú para tenerlo a mano solamente. Eh, y mira, en LinkedIn también existe una parte que te permite poner enlaces de, por ejemplo, si tú hiciste algo, no sé, una campaña de marketing o hiciste algún trabajo que públicamente algo se puede demostrar, es bueno tener esa página abierta para decir, mira, yo hice esto, me acuerdo cuando nosotros hicimos este tipo de trabajo, al final lo que generó es este resultado que es lo que está publicado acá, ya, o esta noticia, etcétera. Entonces, algo que en tu argumento se pueda demostrar, eso es súper bueno, ¿ya? Respecto a a la vestimenta, según lo que mencionas, debería ser igual a una entrevista presencial, pero parece poco natural que uno en su casa esté con chaqueta y corbata, por ejemplo. Está buena la pregunta. Debería haber un equilibrio entre vestirte cómodo pero formal. La verdad es que yo estoy en desacuerdo. Obviamente, en tu casa, o yo estoy en mi casa ahora en este minuto y estoy con una chaqueta porque estoy hablando de un webinar. Lo que yo quiero tratar de transparentarle a ustedes es que soy un profesional, ¿ya? Yo estoy en mi casa. En mi casa yo ando con polera. Pero ¿cómo se sentirían ustedes si es que yo les estoy hablando sobre, que les digo que soy el director ejecutivo de una empresa y estoy hablando acá sobre hacer entrevistas online y yo estoy con polera? ¿Ya?
no sé, prefiero, como les dije, exagerar un poco para arriba que para abajo. No es que sea natural, yo, por lo contrario, yo creo que una entrevista de trabajo tiene que ser igual a una entrevista presencial, ¿ya? Estás en tu casa y te vistes de acuerdo a eso, ¿ya? Porque al final, cuando todo pase y cuando tú físicamente estés trabajando en la empresa, es la imagen que tú le estás pasando a la persona. O sea, cuando la persona entre a la empresa va a estar vestida como, va a estar vestida como en la entrevista. Eso es lo que va a pensar el entrevistador, ¿ya? Acá he tenido entrevistas donde el entrevistador no usa cámara. ¿Eso es signo de qué? La verdad es que no es signo de nada. Es un poco, yo lo encuentro en lo personal una falta de respeto, ¿ya? Pero como mencionábamos antes, existen todo tipo de entrevistadores. El entrevistador no está nervioso, ¿ya? Está entrevistando millones de personas y él, entre comillas, puede darse el lujo, ¿ya? De hacerlo como quiere. Pero yo encuentro que, entre comillas, es una falta de respeto de que tú estés de una manera bien presentado, demostrando tus puntos y que la otra persona no te retribuya de la misma manera. ¿Ya? Encuentro que eso, no sé, medio desubicado, para empezar. No es signo de nada, ¿ya? Como dijimos anteriormente, hay entrevistadores que son súper fríos, son sus personalidades, otros que son súper abiertos, y en una empresa, o sea, y la entrevista puede ser súper buena, pero ser súper fría, o ser súper formal, o la entrevista que, no sé, tuviste tú, por ejemplo, donde el entrevistador no estaba, o sea, no estaba en su video, pues puede ser que haya sido una entrevista súper buena, no es señal de nada, y obviamente acá yo estoy hablando de cosas que nosotros podemos controlar, ¿ya? Entonces, eso, no, yo no le pediría a la persona que se muestre, ya, porque es demasiado patúo. Ah, me dijeron salud aquí por la tos. Sí, muchas gracias. En Chile existen prejuicios sobre mujeres con hijos. ¿Cómo podemos manejar eso con el entrevistador y que no nos descarte? Mira, la verdad es que es importante que en la entrevista nada distraiga a tu entrevistador de el protagonista que eres tú, ¿ya? Si es que tienes, si es que tienes hijos, ¿ya? Ojalá sean hijos que pueden estar en un ambiente seguro, pero solitos, ¿ya? Por un periodo de tiempo, ojalá lo puedan entender. Si es que hay otra persona dentro de la casa que los puede cuidar, eso sería lo óptimo, ¿ya? Y si es que no, los tienes que tener ahí, tratar de tenerlos lo más controladito posible, ¿ya? Pero la idea es que tratar de no desviar la atención del entrevistador. Eh, el entrevistador tiene que entender, estamos todos en el mismo barco, ya estamos todos en la misma situación, tiene que entender que si es que la opción uno y 2 que acabo de decir no es posible, eh, y el hijo tiene que estar ahí, o la guagua, etcétera, entonces hay que entender que la entrevista va a ser con esto, ¿ya? Eh, que la persona tenga prejuicios, para mí debería ser casi considerado un crimen, ¿ya? O sea, tener hijos no es un crimen, ¿ya? Y en la situación en la que estamos, el entrevistador tiene que entender, ¿ya? Si es que el entrevistador no lo entiende de esa manera, honestamente, a mí no me gustaría entrar a esa empresa, ¿ya? Acá, me gustaría que aclararas un poco más sobre la proyección de 5 años. Buena, es una buena pregunta. Mira, me ha pasado, yo tengo 14 años de experiencia profesional, eh, y al principio yo siempre en las entrevistas, sea interna de la misma empresa, o, entre cargos o para diferentes empresas, yo me proyectaba como una persona de la generación en la que soy, ya que no voy a decir cuál es. Me proyectaba como, sí, yo quiero estar toda mi vida en esta empresa, ¿ya? 100%. Todavía, a lo mejor es por la parte generacional, yo me siento que soy una persona que en la empresa en la que estoy yo me quiero quedar, ¿ya? Entonces yo automáticamente siempre respondo como, eh, yo me voy a quedar en la empresa siempre, y me voy a poner la camiseta de la empresa siempre, ¿ya? ¿Dónde voy a estar yo dentro de 5 años? Creo que, principalmente yo, creo que la respuesta a esa pregunta es, yo pretendo estar bien evaluado adentro de la empresa, y haciendo mi plan de carrera, entregándole valor a la empresa y que la empresa me entregue valor a mí. Eso es lo que eso creo yo que es lo que debería responderse si es que tú lo sientes así. Hay una parte que es el ser honesto. Eh, Hoy, la verdad es que las personas se quedan en un empleo 2 años, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, la respuesta es si son 5, son 2. Creo que dependiendo como estamos ahora en una situación, es, mira, en 2 años yo pretendo, en 2 o 3 años yo pretendo quedarme en este cargo al que estoy postulando, acá con ustedes, etcétera.
y en 5 años yo no sé, o sea, depende mucho de lo que yo pueda aportar a la empresa y cómo la empresa me puede aportar a mí, ¿ya? Si es que lo que estamos aportándonos entre los dos no funciona, entonces después del tercer año vamos a tener que evaluarlo, tanto tú como yo, ¿ya? Esa es una respuesta también honesta, pero decir que te vaya a quedar en la empresa, o sea, o en este cargo un año y después de ese año no sabéis lo que hay a hacer, yo no te contrataría. Ya cuando yo veo currículums y yo miro currículums todo el día y veo que la persona pasó un año acá, después otro año acá, después otro año acá, después otro año acá y se va cambiando a cada año, me parece un riesgo demasiado alto para la posición. O sea, hay posiciones que son de un año, necesito una persona por un año, ahí perfecto, pero el porcentaje es muy bajo, ya, de eso. Me quedo más tranquilo cuando la persona me dice, mira, la verdad es que en 5 años no sé lo que va a pasar, pero en 2 años, 3 años, yo quiero estar en esta empresa porque creo que, como mencioné en la entrevista, creo que yo puedo aportar valor acá y la empresa me puede aportar valor a mí en esto. ¿Ya? Y este mutuo acuerdo, en 2 años entre nosotros, por lo menos, o 3 años, está perfecto. ¿Ya? Entonces, a lo mejor no son 5 años, son 2 o 3, pero siempre estar de acuerdo a lo que, al ser honesto y a lo que nosotros creemos, ¿ya? Ya, perfecto. He trabajado 5 años en sectores económicos. ¿Cómo demostrar ese plus si quiero trabajar en un nuevo sector? Porque se complican tanto en esto. Soy contadora. Está perfecta esa pregunta. Mira, hoy día creo que nosotros estamos sufriendo, sobre todo en Chile, ya esto no lo veo tanto en otros países. Yo trabajo también bastante con Perú, Colombia, Argentina, Brasil. En Chile yo veo que nosotros tenemos un grave error de siempre contratar a las personas que son del mismo rubro. Necesito una persona que tenga 5 años de experiencia en el rubro de la X. En Brasil no es así, les puedo decir al tiro. En Brasil, de hecho, tratan de que la persona no venga del rubro justamente para que no venga con los mismos vicios, ¿ya? Me parece que en Chile nosotros estamos cometiendo el error de contratar personas siempre del mismo rubro porque nos da lata como gestores tener que entrenar a la persona sobre el rubro. Y eso es pésimo porque lo que te puede, este tiempo que tú vas a estar entrenando a la persona en el rubro versus lo que tú vas a recibir al una persona no venir contagiado, digamos, de esta manera, por el mismo rubro, es mucho más grande lo que vas a recibir de lo que vas a entregar, creo yo, ¿ya? Ahora, en tu caso, estás viendo, no sé si tu caso es de Chile, pero si es que es en el caso de Chile, que es el extremo, y tú eres contadora y has trabajado siempre en el rubro económico, trata de hacer la migración a un rubro donde se necesita una expertise de finanzas, ¿ya? Como puede ser el rubro por ejemplo, eh, el rubro de la minería, el rubro de la venta, o sea, de todo lo que es más comercial, por ejemplo, ¿ya? Todo aquello rubro que depende mucho de la actividad comercial de vendedores, la venta está directamente relacionada con las finanzas. Entonces, ese es el tip que te doy yo, ¿ya? Tratar de pasar cómo tu expertise de finanzas puede aportar en las finanzas de otro tipo de rubro donde la importancia mayor está en la venta, por ejemplo, o está en datos duros, ¿ya? Entonces tratar de usar tu habilidad en matemáticas de finanzas justamente para algo que sea a lo mejor lo segundo más valorizado dentro del rubro o de la empresa. Dado el contexto actual, donde todo es incierto y si uno no tiene claro lo que ocurrirá mañana, ni menos en un periodo más extenso, ¿qué técnicas sugieres para responder honestamente a la pregunta de cómo uno se proyecta en 5 años más? No, no, yo creo que hay que proyectarse en 5 años más eh, como lo que está pasando ahora en realidad es algo temporal. Nosotros vemos que los países como que ya han pasado por el contexto de ahora, han pasado, ya pasaron en cuestión de algunos 4, 5, 6 meses, ¿cachai? Entonces la proyección de 5 años esto va a ser claro, algo fuera de la curva, pero después va a volver a la tendencia, ¿ya? Entonces, claro, hay que proyectarse a 5 años como si esto fuera un punto fuera de la curva que eventualmente va a volver a lo que era la tendencia anterior, ¿ya? Eh, acá me preguntan si es que la entrevista online le resta valor como las entrevistas presenciales. La verdad es que no creo que le reste valor. De nuevo, lo que va a restar valor es no pasar toda la información necesaria, ¿ya? Y esto puede ser por un problema técnico. Si es que la persona no te escuchó, la persona eh,
no le llegaste a pasar el mensaje por un problema técnico, entonces sí, ahí va a ser peor que una entrevista presencial. Pero si todo el resto te funciona, no resta, ya para nada. Puedes ahondar en lo que dijiste respecto de tener claro lo que me puede ofrecer la empresa. Mira, la empresa te puede ofrecer, la empresa barra, o sea, empresa vacante, ¿ya? Estas dos en conjunto. Como te digo, trata de ponerte a ti en la jerarquía dentro de la empresa, o sea, en el cupo en el que tú estás. Y si es que estás aspirando al mismo cupo que tú estás ahora, pero es otra empresa, trata de sacarle un poco más el valor a la empresa. Entonces, por ejemplo, si estás postulando a una empresa, como mencionamos en el caso anterior, si estás postulando a un cambio de rubro, entonces dile, mira, yo me conozco el rubro de financiero súper bien, he trabajado en esto toda la vida, pero yo necesito, por ejemplo, o sea, yo quiero partir a otro tipo de empresas donde las finanzas no sean lo principal de la empresa, sino que sean algo secundario. ¿Por qué? Porque, por un lado, yo quiero ofrecer mis habilidades financieras para hacer algo mucho mejor, mucho más, o sea, ofrecer un valor agregado mucho mayor eh, al que ustedes están parados hoy día en finanzas, ¿ya? Porque yo vengo a agregar valor a la empresa de esta forma, y la empresa me da valor a mí al empaparme de una actividad comercial como la venta, por ejemplo, que es el foco de la empresa, al cual yo no he sido expuesto. Entonces, en este sentido, la empresa le está ofreciendo aprender de algo que la persona no ha estado expuesta en su rubro anterior, ¿ya? Entonces, más o menos es eso. Si es por el lado del cargo, por ejemplo, y tú estás a un cargo que es superior al que estás haciendo ahora, entonces son habilidades como habilidades un poco más estratégicas y menos operacionales. Entonces, así es como la empresa o la vacante te está agregando valor a ti. Eso es lo que hay que poner ojo. La buena iluminación, me preguntan ahora. Eh, es ideal buscar una buena luz. Mira, la luz suficiente para que te veas tú, ¿ya? Entonces, nunca a contraluz. O sea, que nunca la luz venga desde atrás hacia adelante, sino que la luz venga desde arriba o desde al frente hacia ti, ¿ya? Básicamente es eso en relación a la iluminación. ¿Repetir hacia dónde mirar? No, como les digo, mirando siempre a la cámara, ¿ya? Que es como, entre comillas, mirar a los ojos, pero cuando tú estás pensando en algo, siempre vas a hacer así, siempre vas a hacer como mirar un poco hacia arriba, porque usas una parte del cerebro que te obliga casi automáticamente a hacer este tipo de cosas, ¿ya? Entonces no hay problema en mirar un poco y después volver acá, ¿ya? Eso no es un problema. Pero siempre no al centro de la pantalla, sino que a la cámara de tu teléfono o de tu computador, ¿ya? Al hoyito de la cámara, en ese mismo. ¿Alguna recomendación cuanto a la entrevista? Es con más entrevistadores al mismo tiempo, porque las empresas son reacias a revisar el sueldo. Ah, no, esa es otra. No, si hay más de unos entrevistadores, es un poco si es que estuviera presencialmente. Tú mirando a la cámara, los estás mirando a todos, ¿ya? Entonces ahí te ahorraste esa pregunta, pero tú eventualmente vas a tener que mirar eh, las expresiones ya de cada una de las personas. Entonces, vas a estar mirando un poco a la persona que te hace la pregunta porque, que es este pedazo en la cámara, ya, o sea, en tu pantalla, perdón, donde vas a estar hablando con esta persona y después, o sea, la vas a estar mirando mientras te hace la pregunta y después cuando tú respondes mirando al hoyito de la cámara, ¿ya? Entonces, pregunta, miras la parte de la pantalla de la persona que está viendo tú, ya en el video. Después tu respuesta mirando a la cámara. ¿Por qué las empresas son reacias a revelar el sueldo ofrecido o su rango salarial? Mira, la verdad es que no es que sean reacias, eventualmente van a tener que llegar a este punto, pero por lo general no es en la primera entrevista, ¿ya? Entonces la primera entrevista deja el salario de lado. Que eso no sea una, una, algo que te impida pasar a este punto. Nosotros hablamos en la parte comercial que primero tú ofreces tu propuesta de valor, ¿ya? Sin costo, sin el valor monetario, digamos. La propuesta de valor, ¿ya? Y después cuando la persona te pregunta sobre el precio, nosotros vemos que te preguntó por el precio porque ya te compró la propuesta de valor. Ahora lo que quiere evaluar es la ecuación de valor, que es cuánto cuesta esta propuesta de valor, o sea, cuál es el precio de esta propuesta de valor. Y va a empezar a ver si es que la ecuación de lo que le vas a entregar versus lo que cuesta
hace sentido, ¿ya? Lo mismo tú. Tú vas a primero agregar el valor. Después, deja que el entrevistador hable sobre la parte salarial. ¿Cuál es tu expectativa de salario, etcétera? ¿Ya? Y ahí tú le tiras la expectativa de salario, como les digo, métanse a Show Me the Money y les pueden decir exactamente cuál es el valor que ustedes valen en el mercado. Pero nunca sean tan tajantes, siempre digan, mira, pero estoy dispuesto a negociar. Lo que yo siempre digo es, estoy dispuesto a negociar dependiendo de la oportunidad de desarrollo profesional que puedo tener adentro de la empresa, ¿ya? Entonces ahí obviamente dejas también un espacio para negociar. Yo en mis entrevistas digo que mi debilidad es mi exceso de compromiso. Mm, Porque me dedico a trabajar más que a sociabilizar. ¿Está bien? Ojo, no, esto puede ser peligroso, ¿ya? Exceso de compromiso. A ver, cualquier exceso, a no ser que sea el exceso de amor, es problemático, creo yo, ¿ya? Entonces, hablar de exceso ya no creo, no te recomiendo por ese lado, ¿ya? Yo creo que tú puedes presentar que tu fortaleza es el compromiso. Eso está excelente, ¿ya? Eh, A mí me ha pasado un poco, en lo personal, me ha pasado un poco que yo no soy, no sociabilizo con personas que en verdad no despierten el interés o yo yo les puedo agregar valor o me pueden agregar valor a mí. Entonces, cuando existe como una sintonía, existe algo específico sobre el sociabilizar que te va a ayudar a ver, sociabilizar siempre te ayuda dentro del trabajo, ¿ya? Y otra cosa es la educación, ¿ya? Para empezar. Entonces, nada, creo que, mira, socializar empieza desde agradecer a la persona de la limpieza cuando te saca la basura, por ejemplo, a decirle buenos días a todas las personas que están ahí, a lo mejor no de beso uno a uno, pero sí, hola, ¿cómo están? Entrar con una sonrisa. Ya eso es como ser educado, ya para empezar. Después sociabilizar, a ver, tomarse muchos cafés dentro del ambiente de trabajo y no hablar sobre cosas de trabajo que te pueden ayudar a ti o tú ayudar a los otros, la verdad es que no tiene lugar, ya, o sea, vayan a un happy hour y tómense una cerveza y hablen de ese tipo de cosas fuera del ambiente laboral, creo yo, ¿ya? A mí me ha pasado que yo, cuando la persona no me agrega valor, sí, yo no tengo una tendencia a socializar con la persona, pero a medida que voy subiendo en la escala jerárquica dentro de las empresas, de la pirámide, me he dado cuenta que elegir, eh, seleccionar personas que eventualmente me pueden ser un apoyo para influenciar en alguna toma de decisión o que me pueden ayudar a influenciar a otras personas en tomar una decisión es extremadamente importante, ¿ya? Entonces, respondiendo a tu pregunta, nunca hablaría de algún exceso de algo, ¿no? Tiraría el compromiso como una fortaleza y el foco como otra fortaleza, y ahí en el foco tú puedes decir, yo soy súper enfocado en mi trabajo, ¿ya? Y me distraigo poco con personas que están sociabilizando todo el tiempo. Pero tienes que hacer tu parte, tienes que llegar a conocer porque el trabajo dentro de una empresa nunca es tuyo solo, ¿ya? Sobre todo si es que tú pretendes crecer adentro de la empresa, ¿ya? Entonces hay que sociabilizar, pero hay que sociabilizar de manera inteligente y de manera estratégica, ¿ok? Ese es mi tip. Sí, compromiso y perseverancia como fortaleza está perfecto, ¿ya? Aquí me preguntan cómo afrontar la pregunta del entrevistador acerca del por qué saliste de tu anterior trabajo. Bueno, acá nos estamos desenfocando un poco de entrevistas online. Estos son entrevistas como un todo, ¿ya? Y quiero ser consciente con el tiempo también, chiquillos. Ya son las 12, claro, son 10 minutos pasados. Entonces voy a hacer un poco más, no sé si voy a poder responder todas las preguntas, pero sí voy a responder esta que está acá. A ver, salir de tu trabajo anterior es un tema, ¿ya? Algunas veces lo mejor es la empresa, cuando esta relación mutua entre la empresa y la persona no está en acuerdo, ¿ya? Entonces, eso es lo mejor. Mira, yo no le estaba entregando valor a la empresa porque la empresa cambió su estrategia y mi hora hombre ya no le era significativa, ¿ya? A lo que yo le estaba dispuesto a entregar, yo le podría haber entregado valor en otra área, pero esa no habían vacantes para el área donde yo podría agregar valor. Entonces, al final, decidí irme o en mutuo acuerdo decidimos que la empresa tampoco me estaba agregando valor a mí. O sea, yo no le agregaba valor a la empresa, la empresa no me agregaba valor a mí,
y por lo tanto decidimos terminar la empresa, ¿ya? Esas son cosas que se pueden decir. Al final, siempre la relación entre el empleado y el empleador tiene que ser una relación de beneficio para los dos, ¿ya? Entonces siempre empezar en eso. Otra, hay reestructuraciones de empresa, punto. A mí me ha pasado. Estuve trabajando en una empresa que es una startup y por lo tanto súper dinámica. Hice un tremendo trabajo con el equipo acá en Chile y después el directorio completo, cambio estructural, los mandaron a Argentina. Ya, o sea, mi puesto se fue a Argentina. Yo no me quería ir a Argentina, yo soy chileno, quería trabajar acá en Chile. Entonces dije, bueno, de nuevo, llegamos al mutuo acuerdo de que yo no quería trabajar en Argentina, la empresa no quería mantener mi posición en Chile, llegamos al mutuo acuerdo de que esto no se podría seguir así. ¿Ya? Entonces hay reestructuras, hay, como les digo, esta parte de mutuo acuerdo en el que tú no le agregas valor a la empresa, la empresa no te agrega valor a ti y ahí se acaba la relación, ¿no? ¿Ya? Entonces siempre mirarlo por esa mirada. A ver, voy a responder la última pregunta. Voy a leerlas todas para saber si es que puedo matar más de dos pájaros en un tiro. A ver, hay muchas preguntas, no las puedo contestar todas, pero voy a tratar de hacer un pantallazo. Bueno, los tips de cómo hacer entrevistas, etcétera, ya las pasamos acá. Ustedes van a recibir un video con todo lo que hablamos hoy día, entonces lo pueden revisar. Así es que tranquilos con eso. Eh, yo, no sé si algunos se han metido en mi LinkedIn, yo he pasado por periodos cortos de empresa, ¿ya? Y se ha dado justamente por lo que les hablaba anteriormente. Estuve trabajando en una empresa que es súper dinámica, era una startup. Hicimos un tremendo trabajo, o sea, los años de startup o los meses de startup son como meses de perro. Un mes en una startup son 7 meses en una empresa tradicional. Yo trabajaba en una empresa tradicional mucho tiempo y después me metí en este mundo más dinámico de la startup, que creo que es el futuro. Por lo tanto, estuve trabajando 8 meses en una startup, en serio, 8 meses en una startup son 8 por 7, ya en una empresa tradicional. Y como les digo, yo enfrenté esto diciendo, hubo un cambio estructural al cual yo no pude acompañarlos. Me invitaron y no pude acompañarlos. Está perfecto. Después estuve trabajando 6 meses como consultor. No era contratado por la empresa, pero estuve 6 meses haciendo una consultoría en una empresa de marketing digital. ¿Ya? Después estallido social, etcétera. Y me dijeron, pucha, ¿sabes qué? Ya no necesitamos tu consultoría, o sea, nos encantaría que siguieras, pero no necesito tu consultoría porque la verdad es que no te puedo pagar, pero bueno, ya dentro de los 6 meses que trabajaste con nosotros nos dejaste los puntos claros, agregaste valor, te pasaste por la consultoría, ándate a otro lado, a buscar trabajo a otro lado. Bueno, yo obviamente ya tenía otra empresa que es la empresa esta que estoy acá, de Bondi, ya la teníamos mapeada y ahora estoy full camiseteado a trabajar en esta empresa, pretendo quedarme acá por lo menos 5 años, ya, como lo puedo decir, y eso. Entonces, me preguntaron mucho, a ver, si es que persona ha estado 2 años en uno, 2 años en otro, porque son oportunidades laborales, está perfecto. O sea, si acá el punto es quedarse menos de un año. Ya que como les decía, les acabo de decir que tengo dos ejemplos en los que yo me he quedado menos de 2 años y se justifican de esa forma. Si a la persona le gustó, bien, si no le gustó, bueno, no le gustó. De cosas que se salían de mis manos. O sea, estamos hablando de una startup por un lado y por otro lado estamos hablando del estallido social. ¿Ya? Ahora vamos a pasar por algo del coronavirus. Entonces, todo se justifica al final. La cuestión es nunca demostrar falta de compromiso, ¿ya? Eso es muy importante. Eso, bueno, se nos acaba el tiempo por ahora. Creo que pude por lo menos responder eh, todas las preguntas. Van a recibir el mail. En el mail ustedes van a recibir este video. Muchas gracias por su tiempo. Ha sido un gustazo estar hablando con ustedes acá, responder las preguntas. Muchas gracias por participar. Ah, me dicen que ingrese acá del equipo técnico, están hablando acá por interno, ingresen a dnaoutplacement.com eh, /blog/webinar para que vean los otros webinars que hay y también se pueden inscribir ahí si es que ustedes quieren. Muy, muy importante. Muchas gracias al equipo técnico por esa aclaración y nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, chao.